Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia para este pequeño vídeo de el cierre de Wall Street en el día de hoy. Y vaya con los datos. Normalmente la vieja escuela siempre decía follow the trend, pero es que ahora la nueva dice follow the Fed. Antes se decía sigue la tendencia, ahora es sigue a la Fed. Han salido datos buenos en la tarde de hoy, sobre todo por pedido de desempleo y lo que es el mercado laboral en los Estados Unidos, algo que en circunstancias normales hubiera significado que estos datos hubieran impulsado a la bolsa a subir, o sea, tanto los índices como los mercados en general a subir, pero sin embargo, lo que vemos es el efecto contrario. ¿Por qué? Porque esta robustez en el mercado laboral americano aleja mucho a esos deseos de parte de la Fed de que pudiéramos combatir la inflación o que se combatiera la inflación de forma más enérgica, intentando llevar a una ralentización de la economía, del mercado laboral, etcétera, por lo tanto, del consumo y por ende en una recesión. Hoy salía un artículo y salía también un anuncio en la mañana que hablaba de lo que las empresas en el Reino Unido estaban esperando en un informe que sacaba el Banco de Inglaterra, en donde ya se están preparando para una recesión. De hecho, muchas de ellas procederán también a posibles despidos como medida de protección. Es algo que se espera en una gran cantidad de empresas europeas y de momento también en los Estados Unidos. De hecho, Amazon había salido el dato en el día de ayer, o hoy no me lo recuerdo, en el cual anunciaba ya miles de despidos para los próximos días y semanas que comenzarían con ese ciclo. Pero han salido también otros datos y me gustaría compartirlos con ustedes, ya que la sesión bursátil del día de hoy comenzó bajista y es a raíz de lo que acabo de explicar. Y es lo siguiente, aquí tenemos el US Trade Balance of Goods and Services, que es el índice que mide lo que es el balance de bienes y servicios a nivel comercial de los Estados Unidos. Y como vemos, ha hecho otro repunte desde mediados de 2022 y hasta lo que es ahora diciembre de 2022 con la última lectura del gráfico que pertenece al mes de noviembre. Esto sin lugar a dudas sigue siendo todavía un problema, ya que es un muy buen dato porque reduce el déficit comercial en este sentido, en donde normalmente y en el pasado esto eh, se hubiera analizado de la siguiente forma. Aquí vemos el cambio mensual del déficit comercial y como vemos, desciende el déficit. O sea, si aumentara el déficit, sería algo malo para la economía, pero disminuye el déficit. Por lo tanto, es bueno para la economía. Esto no es que se debe a, y esto es el informe que sacaba JP Morgan también al respecto, no es que se deba a que se ha exportado mucho desde Estados Unidos, sino de que se ha importado muy poco y se había exportado poco también. Pero claro, cuando hacemos esta resta, es lo que queda un balance favorable a nivel de exportaciones frente a lo que se importa. Pero fue por una disminución en ambas patas, solamente de que la importación fue muchísimo menor a lo que fue la media que se venía trayendo en el pasado. Por lo tanto, es un buen dato, pero tiene sus matices y es algo que hay que tener en cuenta para todo lo que implica ahora para la Reserva Federal. Y claro, estos datos lo que están haciendo es hacer que la expectativa de lo que vaya a suceder con los tipos de interés por parte de la Fed vuelvan a dispararse y fuertes también, sobre todo hoy día 5 de enero de 2023, porque ya estamos en una expectativa superior al 5%. Ayer también en el cierre de Wall Street comentábamos, y también con mi compañera Marta Iser, en la lectura de las actas de la Fed del día de ayer, en que los tipos de interés podrían estarse situando finalmente en torno al 5,50. Se estaban esperando subidas de tipos en las próximas reuniones, incluyendo hasta marzo, para 25 puntos básicos cada una, pero es que ahora con todos estos datos, el de empleo de hoy y los que habíamos tenido ayer, nos están llevando a pensar de que probablemente ese efecto dovish o esa actitud dovish por parte de la Fed siguiera en la línea hawkish, o sea, de halcones, de agresividad,
Y es algo que al mercado eso no gusta. Además, o independientemente de esto, el Standard Poor's, y ya lo marcaba ayer, tiene un rango lateral que va entre los 3.800, 3.780 y esos 3.900, 3.910, que de momento poco se ha alterado, tanto en la jornada de hoy como en las últimas jornadas, porque ya lleva días este rango. Y lo que sí le digo a todos los inversores es, vigilen el 3.750, que no se perdiera, porque vendría un fuerte movimiento bajista. En el caso bueno, lo mismo que dije ayer también, superación clara del 3.920 nos podría impulsar nuevamente a niveles de 4.000 y algo más por encima de ese nivel también. Pero por lo que estamos viendo ahora, vuelve el miedo a cómo puede actuar la Fed. Todos estos datos que en circunstancias normales podían ser buenos, están favoreciendo a una subida de tipos de interés, que se ha disparado también el índice. Aquí tenemos el Bloomberg Dollar Index, Spot Index, que vemos que el índice del dólar americano se ha disparado al alza, perjudicando la cotización del euro dólar, que ya ha perdido el 1,06 en la jornada de hoy, favoreciendo al dólar yen, que ya está a lo largo del día también por encima del 1%, por encima de la zona de los 133, y por ende también una caída para la libra dólar, algo que ya habíamos desde hace días y ayer mismo analizado, que era muy probable que sucediera y está sucediendo. Por lo tanto, queda un impulso alcista todavía al dólar americano en vista de estos datos y de cómo fuera a actuar la Fed. Todo esto va a llevar todavía a turbulencia y volatilidad negativa, en este caso la volatilidad, o sea, a la baja probablemente para los índices a lo largo de los próximos días y semanas, antes de encontrar esa posible zona final de techo que se espera. Y algo también que estábamos analizando y que me pedían que analizara en diferentes programas de los últimos cierres es nuevamente el repunte que tenemos aquí del bono a 10 años desde Estados Unidos. Y por supuesto, bueno para el dólar, bueno para una subida más agresiva de tipos de interés, son buenas noticias para los bonos y sus rendimientos también. Por lo tanto, vemos también aquí cómo se volvió a disparar desde la zona del 367, 365 a primera hora del día de hoy, cerca del mediodía aproximadamente del día de hoy, a niveles superiores del 3,75%, o sea, 3,7575 a la hora de la lectura de este dato. Y aquí tenemos finalmente cómo perjudicó al oro, algo también que había comentado de que el oro podía corregir en el día de hoy. Había empezado con una caída bastante controlada, había intentado mantener un suelo, pero ha perdido la zona de los 1840, casi un 1%, que luego se fue incrementando la caída a lo largo de la jornada para el caso del oro, y esto es algo normal también, porque como vemos, no está siendo el refugio que la mayoría de inversores comentaban. De ahí un poco ese objetivo que tengo de medio plazo para el oro, que se sitúa en torno a los $1.300 para en algún momento de 2023. Otro golpe también que ayer preveíamos que podía ser posible fue el del petróleo para también el día de hoy, el contrato sobre todo de febrero de 2023, que se está alejando de la zona de los 74 o 75 dólares, acercándole a la zona de los 70 dólares, con una caída en el día de hoy que había tenido al principio, que ha logrado recuperar un poco, pero de que tenemos que tener cuidado, porque todo apunta a que podría visitar los 67 o 65 dólares en el peor caso, antes de experimentar un rebote importante, al igual que una fuerte caída del gas natural el día de hoy, por encima del 5% también en niveles de 3,74. Y ya habíamos comentado en su día de que podían verse todavía los 3,50 aproximadamente y 3,55, 3,60 antes de experimentar una subida más o menos buena para el gas natural. Todo esto esperando que a lo largo de las próximas 2 semanas comience finalmente el frío invernal en el hemisferio norte, al menos aquí en la parte de Europa, aumentando la demanda del gas, ya que las reservas del gas se encuentran también en estos momentos más que satisfechas. Y aquí tenemos el dato del empleo que había salido en el día de hoy. Tenemos el de las 4 semanas que ha caído, o sea, el de solicitud de subsidio por desempleo había caído, mientras que
menos había caído y sí venía al alza el de la última semana. Pero claro, el que importa es el mensual y en base a esto también, en el caso del semanal, ha venido aumentando, pero esto significa todavía que para la Fed le queda mucho trabajo por delante. Y este es uno de los problemas más importantes que tiene. Vamos a hacer un repaso de los estados en los Estados Unidos de América más afectados por el tema de pedido de subsidio, donde tenemos a New Jersey, New York, Michigan, Pensilvania, eh, Connecticut, Georgia, California y Wisconsin, en donde es peor la situación laboral, donde hay un aumento de pedido de solicitud de desempleo, y luego tenemos a los estados con una mejor, digamos, salud económica, o perdón, laboral, que estaríamos hablando de Illinois, Missouri, Texas y Kentucky, que como vemos aquí están en negativo, o sea que no hay tantos pedidos de subsidio por desempleo en este caso. Y aquí nuevamente vemos el índice sorpresa del mercado laboral para Estados Unidos, también de Bloomberg en el verde, que aquí lo vemos nuevamente con un repunte favorable al haber menos pedidos de subsidio para el día de hoy, pero sin embargo vemos también aquí las condiciones, el índice de condiciones financieras para Estados Unidos también, cómo disminuye. Esto, se, esto, se, esto lo que significa es de que, por un lado, las empresas y los analistas están de acuerdo en que las condiciones financieras, económicas, no van a mejorar, al contrario, están yendo a peor para lo que pueda ser parte de 2023, pero tenemos una descorrelación con el mercado laboral. Y es ahí donde probablemente la Fed tenga que ver qué medidas tomar para efectivamente poder atacar a esa robustez del mercado laboral en los Estados Unidos. Por eso vemos que mientras que siempre hubo una correlación en ambas, o sea, la situación financiera, las condiciones financieras, cuando caían, caía el mercado laboral y cuando mejoraban, aumentaba el laboral, ahora estamos en una descorrelación que muy probablemente terminen encontrándose en algún lado ambas líneas, tanto la verde como la roja, algo normal. Por lo tanto, lo que está sucediendo no es normal. Y ahora sí, uno de los índices que poco se habla, y no sé si lo conocen, que es el índice, el Baltic Exchange Dry Index, que es el índice del mar Báltico, y lo que hace es medir, como lo podemos ver aquí desde décadas anteriores, desde el año 85 al 89, no 1990 al 94, y así sucesivamente, desde 2020 a 2024, cómo está marcando mínimos de los últimos casi 40 años. Este índice lo que mueve es la actividad en los contenedores a nivel mundial. Y se sabe que una disminución de este índice, de los valores de este índice, indican una ralentización económica global, sobre todo a nivel logístico, por lo que es muy probable que efectivamente la oferta ya está disminuyendo, la demanda todavía queda trabajo por parte de la Fed para terminar, y el Banco Central Europeo y el resto de bancos centrales también, para que disminuya y en algún momento, quizás en 2024, 2025, cuando ya haya pasado de que haya caído finalmente la inflación, de que la recesión estuviera ya también saliéndose de ella, probablemente este índice volviera a levantar. Y cuando esto sucede, son muy buenos momentos para los mercados financieros. Si bien pueden rebotar mucho antes, pero le va a dar una solidez al movimiento alcista porque vuelve a activarse la maquinaria global a nivel mundial de todo el comercio en este sentido. Por eso es muy importante este índice y tenerlo sobre todo en el radar siempre. Es un indicador sobre todo de medio plazo, no tanto del corto plazo, porque va muy lento, pero es una medición muy buena de lo que puede pasar con las economías, empresas, medidas por parte de los bancos centrales y por consecuencia también de lo que pueda suceder en los mercados cotizados.
Aquí tenemos ya también, ya llegando casi al final, el índice de JP Morgan, el Global Composite de PMI, y la última cotización en 48 desde agosto aproximadamente viene en declive, y este es un indicativo muy importante de que se está perdiendo fuerza en la economía. Y además de que se está perdiendo fuerza en la economía, aumenta muchísimo más esto de entrada en recesión, que ya creo que esto es como la novela de Crónica de una muerte anunciada, se está anunciando demasiado y está ya al llegar. Necesitamos solamente que los trimestres negativos se ratifiquen para que sea una recesión en toda regla, aunque sabemos de que han querido cambiar los ingredientes para definición, la nueva definición de lo que es una recesión, y se ha intentado manipular en cierta forma una situación a la que de cara a las empresas y a la mayoría de inversores y algunos analistas es algo más que obvio y que ya se veía desde mediados de este año. Así que tenemos por este lado eso. Y otro dato muy importante, aquí tenemos muy lejos de las zonas de máximos, por lo que podría indicar que esto puede ir a peor, y es la demanda sobre todo en materias primas, tanto en la parte de commodities, agricultura, energía, metales para la industria y metales preciosos o metales industriales y preciosos en los diferentes colores en este gráfico de estos índices de Bloomberg, en donde ya es una medición desde el año 2006-2007, vemos como un repunto en la burbuja a finales de 2007 y comienzo de 2008, y cada vez que alcanzaron sus zonas mínimos, de mínimos, como en 2020, 2015, 2016, 2011, 2012, cuando estuvieron en mínimos, fueron las épocas en donde al, pronosticaban un rebote fuerte de la actividad económica, de la demanda de estos sectores y sobre todo para los mercados financieros. Cuando están en niveles alcistas, como era el caso, y que todavía no terminan de corregir lo suficiente, nos indica de que puede haber, tanto en la economía como en los mercados financieros, sobre todo, todavía una corrección a la baja para las próximas semanas. Así que les deseo una feliz noche de Reyes. Espero que tengan muchos regalos. Seguramente todos se han portado muy bien. Un saludo, buenas tardes al otro lado del charco a todo el continente americano. Buenas noches, Europa Central, África Central. Buenas madrugadas allí donde sale el sol. Dios les bendiga, buen negocio y hasta la próxima en el cierre de Wall Street. Chao.